In order to provide appropriate and effective domestic violence services and responses to survivors of domestic violence, it is essential to understand the many obstacles that survivors and their children may face when attempting to obtain safety from an abusive relationship. This video describes just a few of the challenges endured by immigrant survivors of domestic violence as they attempt to navigate the criminal justice, child welfare, and other social service systems in the United States, and more specifically, in Florida. This video is intended to increase viewers' understanding of the barriers faced by immigrant survivors and the importance of creating and maintaining culturally and linguistically appropriate services and responses when working with immigrant survivors of domestic violence. The video includes real stories from survivors of domestic violence. However, names have been changed to maintain the anonymity of survivors as appropriate. Yo decidí viajar a los Estados Unidos para buscarle un mejor futuro a mis hijas y para mí también. Decidí venir aquí a este país por mis hijos para darles una mejor vida y un mejor futuro. Desde que nací fui criada por mis abuelos y por la pobreza yo tuve que emigrar a los Estados Unidos en el 2004. Mis esperanzas en venir a este país estaban llenas de expectativas, llenas de sueños, muchas cosas pensaba. Yo estaba emocionada de iniciar mis estudios en la universidad porque tenía grandes planes para mi futuro. Yo quería estudiar, tener éxito y llegar muy lejos en mi vida. Yo quería ser una profesional. Yo tenía muchas esperanzas y sueños. Yo quería ser una optometrista. Estuve en mi país y con él y el drogado me quemó la pierna y me quemó el brazo con una plancha. Ahí fue cuando yo dije que él me iba a matar. Si yo me quedaba ahí, me iba a matar. Y decidí venirme y dejar a mis hijos. Los dejé con mi mamá. Y me vine sola a este país sin conocer a nadie. My mom left me and my younger brother for a couple months, like about 6 months. At that time, I didn't understand why she left. I don't know. I just knew that she left. And she left us with my siblings. Then she sent my uncle to pick up me and my brother and to bring us to the United States. So we came here to the United States when I was 8 and my brother was 7. Mis esperanzas eran que mis hijos cambiaran de vida, no tuvieran la misma vida que tenía mi familia en México. We crossed the border, we made it to Texas. We stayed there with my uncle. And then my mom came all the way from Florida to Texas in a train. She picked us up and then we took the train back to Florida. And I remember it was really hard because we had to speak the language. I didn't know the language, I didn't know. So I remember all we ate was cookies and stuff like that. And we're reading a little kid's Bible in Spanish,
And that's what we did the whole way, you know? I guess we didn't care at that time because we knew we were together and that's all that mattered. So, and then we made it. And then we made it to the United States, to Florida. And then we were here. I didn't know why we were coming. All I knew, and the only reason, all I knew is that we were coming here to see my mom and be with her. Llegué a este país sola, tenía que trabajar, mis hijos dejarlos solos, en realidad. No los cuidaba nadie, solos en la casa después de llegar de la escuela. Y todo era diferente. Yo hablaba español, aquí se hablaba inglés. Para mí fue difícil. La barrera del idioma, el haber dejado mi carrera en mi país y no saber a qué tenía que dedicarme, pues se me hizo un poco difícil. Immigrants enter the United States for many reasons. Some are fleeing violence in their countries of origin. Others are seeking financial opportunities to make a better future for themselves and their children. And yet others come to reunite with family members that are already here. Una noche, cuando estaba durmiendo, mi pareja me puso una almohada sobre mi cabeza. No podía respirar. Cuando él me la quitó, dijo que era una broma y se empezó a reír. Muchas noches cuando llegaba a la casa, cansada de trabajar, él me obligaba a tener relaciones sexuales. Era bien brusco y violento. Yo le pedía que por favor no lo hiciera de esa manera, pero él me decía que yo le pertenecía y que podía hacer lo que él quisiera conmigo. Todos los días llegaba a casa del trabajo borracho y me gritaba. Cuando yo no le hacía caso, empezaba a insultarme. Me agarraba por el cuello, me empujaba al suelo y empezaba a golpearme. Constantemente me decía cosas degradantes y crueles que me dolían mucho. Traté de suicidarme porque me sentía sola y sin ningún apoyo. Después él siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Poco después de mi llegada a los Estados Unidos, los insultos y las humillaciones comenzaron. En primer lugar, comenzó a tirar violentamente las cosas sin ninguna razón. Sacaba la ropa de la cesta que yo ya había lavado y la pisoteaba. Yo le rogaba que no lo hiciera, pero él nunca me escuchaba. Él me obligaba a que le entregara el dinero que yo ganaba. No lo quería en cheque, sino en efectivo, y me decía que era para los gastos de la casa. Cuando no alcanzaba, me gritaba y me decía que no le importaba de dónde yo sacaba el dinero, pero tenía que darle suficiente para cubrir todo. Si no era así, yo pagaría las consecuencias. Decía, tú sabes lo que te va a pasar. Lo que seguía eran insultos y palizas. Cuando quedé embarazada de mi hijo, él exigió que tuviera un aborto. Llegaba a la casa borracho y me decía que tendría que hacerlo, porque el niño no era de él. Me dijo que si no me lo hacía, él me obligaría a entregar a mi hijo en adopción el día que naciera. De siempre, él siempre fue abusador conmigo, toda la vida. Yo recuerdo desde que éramos novios, él me cacheteaba. Cuando yo estaba embarazada de mis hijos, él me golpeaba. Y me golpeaba el estómago. I knew there was something wrong since I was a little kid, because I used to witness how my dad would abuse my mom physically and verbally since I was little. So I remember the abuse growing up since I was little, and I always knew it wasn't right. I know there was something wrong, you know. A los 5 meses después de que llegué yo, llegó él, buscándome y diciéndome que iba a cambiar y que todo iba a estar bien. And I was always the one that told him, like, he's never gonna change, you know, like, why do you guys care about him so much, you know, like. Él decidía mi vida y él manejaba mi vida a su antojo. Because she's always been a strong person, so then it made me feel like, why is she so strong and she can't leave him, you know, if she's such a strong person, independent, you know. Yo ya vivía con miedo. Llegaba el viernes y yo sentía un miedo que no dormía. I wouldn't sleep Fridays, you know. I'd go to my bed,
I lay there, and then I just wait to hear the door open, and that's when you know he was home. And like I just had my you know, I was just there laying there, waiting to hear like a scream from my mom for help. Cuando yo veía que él llegaba así y empezaba a golpearme y a decirnos cosas, esperaba que él se distrajera un momento y agarraba a mis hijos y les decía, cojan las llaves, siempre traigan las llaves del carro en la mano y salgan para afuera y yo salgo atrás de ustedes. We just find a way, like a place that was open 24 hours, like a Walmart. We'll just go there, park the car, and then we'll just sleep in the car, wait till like the sun to rise. Most of my childhood was like this, you know, just running away and like trying to find ways to be safe. Y el día que llamé a la policía fue porque él llegó y me golpeó y mi hijo, el mayor, se fue sobre de él y lo agarró y le dijo, no voy a dejar que golpes más a mi mamá. Entonces él cogió un cuchillo y yo pensé que le iba a hacer daño a mi hijo y fue cuando dije, no más, me hizo demasiado daño a mí, pero no voy a dejar que se los haga a mis hijos. That was one of the instances when I wasn't able to call the cops. She told me to call the cops, but I couldn't. Like I had the phone in my hand and I couldn't, because I didn't know. I was debating whether if I make the call, next day he's gonna come, and next time he gets drunk he's gonna hold it against me, or if I don't call, mama's gonna keep getting beat up. So like I didn't know what to do. Esa persona me hizo mucho daño en mi vida emocional ese tiempo, y hubo momentos en que yo me sentía en como en una cárcel, que yo decía, yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo no veía Entonces hubo un momento que yo le decía, bueno, ya vete porque ya esto no funciona. Me decía, no, ahora te la aguantas porque yo me casé contigo, ahora te la aguantas. Yo voy a hacer lo que me da la gana, pero te la aguantas. O sea, yo me sentía de verdad como presa, como encarcelada, como sin salida, y fueron muchas noches llorando y muchas noches pidiendo, y cada vez se iba incrementando más. Aproximadamente 2 meses después del nacimiento del bebé, me pegó duro con el anillo y me cortó la frente. Llamé a la policía. Esta vez fue la primera vez que llamé a la policía porque estaba cansada de vivir con él y el maltrato que me daba. Cuando llegó la policía, me tomaron fotos, pero mi esposo se escapó. Vi a mi esposo 2 semanas después, cuando regresó a nuestro hogar. La primera vez que fui a pedir ayuda fue para que le pusieran la orden de restricción, que no quería que cuando él saliera de la cárcel llegara a mi casa nuevamente. Cuando me fui de la casa, lo que más necesitaba era seguridad y un lugar donde estar segura y sobre todo mucha paz. Me fue difícil porque él mantenía la casa, no completamente, pero sí mantenía la casa, entonces me fue difícil para los gastos de la casa. La primera ayuda que busqué fue llamar a la policía. Me costó un poco tomar la decisión porque en ese momento estaba ilegal en el país, y más que todo mi abuso era un abuso psicológico, y tenía como ese temor si el policía iba a considerar importante que un abuso psicológico era de verdad una violencia doméstica. La verdad tenía ese temor. Immigrant survivors often do not seek help because they fear deportation. They fear reprisals from their abuser, or they simply are not aware that although they are undocumented, services are available to them. Él siempre tuvo miedo a la policía, entonces al yo llamarla me sentí segura. Y ya cuando él estaba ahí, yo sentía que se lo iban a llevar y ya no iba a haber más golpes, más problemas, más pleitos, más miedo. I wish they would take him away forever if we call the cops. But since he always come back, like I knew he was going to come back. So I grew afraid of calling the cops. Mi preocupación fue que me fueran a quitar a mis hijos. Sí sentí que llamar a la policía era una opción segura. Obviamente siempre tenía el temor al policía porque en ese momento yo era una persona ilegal. Cuando llegó la policía, le abrí la puerta y les dije que él estaba arriba. Lo llevaron afuera. Les expliqué que él había golpeado a mi hijo con un cinturón y mi hijo todavía tenía los moretones. Yo les dije que después que llamé a la policía, él me golpeó.
El oficial solo me pidió mi nombre y fecha de nacimiento. Después que la policía se fue, él entró a la casa. Sonrió y me dijo, ¿tú ves? Esos idiotas no me van a hacer nada. Será mejor que no llames a la policía otra vez. But then we finally made the call, and then the cops came immediately, and then they arrested him. El papá de mis hijos le contestó, le dijo, es mentira, es todo lo que ella dice, yo le pegué porque ella es una puta. Ella es puta y anda con hombres y por eso le pegué. Entonces yo no sé si el policía pensó que fue cierto, no sé. Él solo dijo, está bien cuando tú ponme en el reporte que te jaló por los pelos, te tiró del sillón, pero no tienes que poner que él te amenazó con un cuchillo. I remember one of the cops told me to clean up and pick up all the knives and all the things that were on the floor. At the time, I didn't know why he said that. You know, I just knew I did it because you're supposed to, like, the cops are supposed to be there to help you. So you think that maybe he's trying to help you. Las mujeres policías que estaban ahí, ellas estaban escuchando todo. Cuando él salió para afuera, ellas me dijeron, no hagas eso, pon lo que pasó, lo que en verdad pasó. And later I come to find out that, that really hurt the process because some of the things that were taken away were, like, supposed to be in the police report. Cuando se dio cuenta que llamé a la policía, él llamó a su primo para que viniera a la casa. Pocos minutos después podía ver las luces del coche de policía que llegaba. Yo todavía estaba en el dormitorio y salí. Su primo ya había llegado. Entonces él abrió la puerta de la casa y habían 2 agentes que solo hablaban inglés. Yo traté de explicarles lo que pasó, pero no podía comunicarme con ellos por el idioma. Me having to translate from my mom made me feel like something she will hold back on the things she wants to say to the officers, because she didn't want me to know the truth, because at the end of the day that was my dad and she didn't want me to grow up with a grudge against him. So I felt like something she will hold back on the things that she would want to say to the cops. But me translating was the only way that she could communicate with them. So I guess she'll try to do her best to try to balance both things out. Cuando el policía llegó a mi casa, había una limitante que yo llamé al 911 en español y el policía que me mandaron hablaba muy poquito español. Y yo pues le entendía un poquitico el inglés que él más o menos decía, sin embargo pues nos entendimos. El policía, no estaba la persona abusadora en mi casa, yo llamé después que esa persona se había ido, pero sin embargo yo le conté todo al policía y él me escuchó y él me preguntó, ¿usted tiene miedo de estar aquí en la noche, de quedarse aquí? Yo le dije que sí. Mi pareja me agarró por el cabello y de alguna manera lo empujé hasta que me dejó ir. Después, mi padre me agarró por el cabello y me empezó a golpear en la cara para enseñarme a ser sumisa con mi pareja. No lo puedo creer. Tuve la oportunidad de salir y agarrar a mi hijo. Traté de correr, pero mi padre agarró el cinturón y me comenzó a golpear. Me golpeó en mi costado, tirándome al sofá con mi hijo. Corrí a casa de mi amigo y le pregunté si podía usar el teléfono para llamar a la policía. Estaba desesperada. La policía los arrestó a los 2. Yo no tenía dinero y fui a quedarme a un centro de violencia doméstica. Este es el día que puse fin a los abusos. El policía que fue a mi casa me sacó un folleto con una información de algunos centros donde yo podía ir y buscar ayuda. Something I would like to say to all the officers that attend to, like, a call from a domestic violence is to, never take it like something normal, because you're talking about people's life, like, if they don't do their job right the first time, the victim might feel like they're not even safe with the police and they might not want to call the next time, and who knows, maybe the next time that person might die, for being afraid of calling the cops. Immigrant survivors often fear contacting law enforcement because they fear deportation. Abusers many times tell their victims the police will not believe them because they are undocumented, and if they contact the police, their children will be taken away from them. The fears immigrant survivors experience are very real. It is important that law enforcement officers are informed of the cultural and language barriers that immigrant survivors face. It is important for law enforcement officers to understand that when an immigrant survivor seeks help, she has probably already endured abuse many times before.
Yo gracias a Dios tengo a mis hijos, que ellos son grandes y me han ayudado y me han apoyado tanto, pero en este país solo uno se siente como que quisiera que alguien te dijera, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. Pensé en ese momento que ir a un centro de violencia doméstica era la mejor opción, porque si me quedaba en esa casa podían pasar dos cosas: o llegaba él y me convencía de que yo había sido la culpable de todo lo que él me había dicho o hecho, o simplemente caía ya en violencia física, que estaba muy cerca ya de caer en la violencia física. Después de la experiencia con mi pareja me empecé a sentir muy mal, me sentía deprimida, angustiada y muy fracasada. Fui a un centro de violencia doméstica y ahí me mandaron a los servicios que yo necesitaba. Yo ya había escuchado del programa y tenía buenas recomendaciones de gente que habían venido y vine. Me atreví y vine y le conté a la persona que me recibió lo que me había pasado. I felt like it was a step forward to like us being helped. I didn't know if it was like for sure thing, but I knew it was a step forward, and I felt happy that she was seeking help. El tener acceso a un programa de violencia doméstica me hace sentir que estoy en un país de leyes y que las leyes se cumplen y que protegen a las mujeres de verdad. Siempre le doy gracias a Dios, a mi familia y al centro de violencia doméstica donde fui por su apoyo incondicional. Yo no hubiese sido capaz de salir de este círculo vicioso sin su ayuda. Sé que esto no es el final, pero por lo menos es el comienzo de algo mucho mejor. Estoy empezando a reconstruir mi vida, no solo para mí, sino para mis hijos, que son la luz de mi vida. Llamé a ese lugar, a ese refugio, preparé un bolso con poquitas cosas cuando me dijeron, sí, tú te puedes venir, muy lejos de donde yo estaba, muy lejos. Sin embargo, cuando llegué allí, pues sentí mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Me dijeron que yo podía llevarlo a corte para que me ayudara económicamente más que nada con la niña, porque ellos ya eran mayores de edad. Todas las personas que me estuvieron ayudando, todas hablaban español. I felt a little bit relieved because I knew she could express herself and understand herself with the other person rather than me being in the middle. Es imposible no conectarse emocionalmente cuando escuchas a cada una de las personas que están ahí y ves los testimonios, y sobre todo el ver diferentes tipos de mujeres en ese lugar. Us seeking help at these agencies was the best thing that my mom could have ever done. Now she's a very strong person. Que ya como que se hizo una relación más de amistad que de trabajo, no sé, pero a mí me han ayudado mucho. Las personas a veces tienen la visión de que la víctima de violencia doméstica es un solo tipo de mujer, y no, yo ahí vi personas de diferentes formas y maneras de pensar. Many immigrant survivors are not aware that assistance is available to them. They may not be aware that services even exist. In some countries, it is not customary for survivors to seek domestic violence assistance. Therefore, some immigrant survivors may not consider reaching out for domestic violence services as an option in the United States. Fui a varias cortes, no fue a una, fueron varias. I always went to court with my mom because I knew that maybe she needed somebody to translate for her and she might not understand the whole process. So ever since she got the first court, I was always there with her. And then the criminal and the civil court, I was always there making sure that she was able to understand the other person and they were going to be able to understand her. Para mí pensé que al ir a la corte él se iba a quedar preso. Al presentarme yo, él se iba a quedar preso porque yo sentía que al salir él no iba a respetar la orden y él iba a buscarme. Mi vida cambió completamente cuando él salió de la casa. Sentí que volví a vivir, pero la felicidad fue interrumpida cuando durante la audiencia en la corte el juez se negó a concederme una orden de restricción permanente contra él. Cuando salí de la corte, comencé a recibir mensajes de texto de él. Él se reía de mí, me advirtió de las consecuencias de mis acciones, se llevaba a los niños sin decirme, me presionaba y yo me sentí sin poder hacer nada
porque no tenía ninguna orden judicial. Fui a la corte acompañada por el abogado de Legal Aid. Ellos me asignaron un traductor, un intérprete, para facilitar el contacto con el juez. Sí sentí que el juez era muy difícil demostrarle que había sido víctima de violencia psicológica, y de hecho él no extendió por más tiempo la orden de restricción. The last court we went to was the criminal court, where she had a lady that was able to translate with her. So I think that I remember that was the only time where like I had to stay outside and my mom went inside with a lady, and she was able to tell her story to the lady without me having to translate. Asistí a la corte criminal también, ahí donde a él yo pensé que lo iban a detener por más tiempo. Eso no sucedió así, lo detuvieron solamente, parece que por una semana, lo dejaron libre, pero también le dieron una orden de restricción por 1 año para mí y otros programas que le dieron para ayudarlo a él a controlar su ira. Esa persona llegó ahí con 20,000 mentiras, hablando pues un inglés perfecto, cosa que yo tampoco lo hacía, y esa persona, pues el juez no extendió, dijo que, no es que dijo que lo que yo estaba diciendo no lo consideraba cierto, sino consideró que no habían como pruebas suficientes para que esa persona fuera como considerada peligrosa para estar cerca de mí. Me hablaba una persona, me hablaba otra, no sabía en realidad por teléfono, no sabía en realidad de qué se trataba. Solo me decían, ven a corte, tienes una corte para tal día. Yo iba y me presentaba, pero en realidad no sabía ni por qué, ni para qué, ni de qué era. When it came to them calling my mom individually, she explained to me like, I got a call from this court, but she wouldn't be able to tell me specifically what court she got the call from. So that kind of created a confusion. Fueron tantas cortes que me dieron, tantas cosas que en ese momento yo no sabía. Entonces fueron muchas cosas que me confundían en verdad. No sabía lo que era la civil y lo que era la criminal. Through this domestic centers, there are victim advocates that will go with us, and they will like kind of guide us through the process of how the court worked and what each court meant. So we were able to kind of understand. It was a little bit easier than us going by ourselves. Pues me siento tranquila, me siento bien porque me sentí como que tuve valor para hacerlo, que pensé que nunca iba a llegar a eso, nunca iba a llegar a ir a la corte, a llevarlo ante un juez, pero me siento bien. Sentí que había sido un poco injusto cuando no extendieron la orden. I think going to court helped us a lot and it resolved a lot of issues because we were able to get a restraining order against my dad. So that gave us some sort of safety, that we were safe, at least for a year, but we knew we were safe. And we knew that if we called the cops, they were going to take him away for a longer period because he had violated the restriction order. Many immigrant survivors are often unfamiliar with the legal system in the United States. Many times they are confused and do not understand the purpose of the different types of courts. Immigrant survivors may not understand the role of the prosecutors, attorneys, court advocates, and the purpose of each system. Therefore, it is important in any role that we serve to ensure the survivor receives all the necessary information and is able to make informed decisions about herself and her children. Una vez en un trabajo hace muchos años hubo una persona que me dijo que me iba a acusar con inmigración y sí, me dio mucho temor. Y bueno, la persona, el abusador también, muchas veces de forma jocosa me decía que me iba a mandar a deportar. Ever since I was little, I understood that my family and myself, we didn't have a status in this country. We're undocumented. So I had a pretty good understanding that we were undocumented. Que te dicen, no llames a la policía, mira que te van a deportar a ti y a él porque él no es ciudadano. Si él fuera ciudadano te pueden ayudar, pero como él no es ciudadano, no, él es igual ilegal que tú. A los dos van a terminar llevándoselos, van a terminar quitándole a los niños, que cuando te dan ayuda para la visa U es porque solo él es ciudadano, no, por él no te la van a dar porque es ilegal. Cuando fui a llamar a la policía tuve dudas de hacer la llamada debido a mi estatus migratorio. En el momento de ir a la corte e intentar poner una orden de restricción, también mi estatus migratorio me
me sembraba un poquito de temor. Mi pareja siempre decía, es mejor que no llames a la policía otra vez, porque te voy a quitar los niños. Recuerda que tú no tienes papeles. Lo único que tengo que hacer es una llamada anónima a inmigración y la policía te viene a llevar. Para ese momento yo tenía muchas dudas acerca de mi estatus migratorio, aun y cuando estaba casada con una persona que era ciudadano americano. Porque yo pensaba que si ellos sabían que era ilegal, no tenía licencia, iba a ir arrestada. Ya cuando uno llega aquí a este programa y ve las cosas, no es así. En el refugio me dieron referidos para asistencia de inmigración, me mandaron donde un abogado de inmigración. Él empezó a llamar a mi teléfono celular y dejaba mensajes diciendo que iba a matarme y que iba a llamar a inmigración para deportarnos. La doctora me entrevistó, me hizo una serie de preguntas, me preguntó que dónde estaba, yo le dije que en ese momento todavía estaba en el refugio y me hizo una serie de preguntas acerca de mi matrimonio, acerca de cuánto tiempo teníamos de casado, y me dijo que mis hijas y yo calificamos para una ley. No estaba yo 100% segura, pensé que a lo mejor era solo un programa que me iban a mandar y yo iba a hablar y qué sé yo, pero no pensé que en realidad fuera como es, que ellos me han ayudado, me hicieron los papeles de migración, me pidieron una visa, no nada más para mí, sino para mis 2 hijos. Eso causó muchísima esperanza en mí y en mis niñas, que a lo mejor en ese momento no lo creían. Yo siempre creí en el proceso, siempre me parecieron personas muy confiables. Everything was so easy because the people that I met at these programs were like they're wonderful people, you know, like they help you a lot, they love what they do, so like they do it without, you know, any intention, to just do it because they love what they're doing. So I think I'm really blessed to have met all these people that helped me and my mom. Mayor noticia cuando ellas me llamaron y me dijeron que ya estaba el permiso de trabajo mío y de mis hijas y me lo entregaron y me dijeron ya no eran. Me dijo ya no son más ilegales. Eso cambió mi vida. The lack of immigration status is many times the biggest challenge immigrant survivors face. Undocumented persons often live in the shadows and believe they do not have rights to seek protection from law enforcement, the courts, domestic violence programs, and shelters, or even immigration services. Our challenge as advocates is not only making the community aware that immigrant survivors can seek services, but that there may also be immigration relief available. It is important to make connections with immigration attorneys who specialize in working with immigrant survivors. El futuro me emociona muchísimo, ver que mis hijas pueden estudiar en la universidad, tener este testimonio que si por alguna razón lo viví y pues Dios permitió que lo pasara, que sirva para para ayudar a otras personas. Okay, ahí me siento súper feliz, yo duermo tranquila, mis hijos igual los veo diferentes, mi niña por lo mismo. Ya no hay ese miedo, ese temor de que va a llegar fin de semana, van a llegar a tocar la puerta, de que va a haber golpes. Now our weekends don't consist of like, you know, being home and like trying to like recover from what happened the next day, you know. Now our weekends consist of like spending time together, you know, like going to the pool or taking my sister to like, you know, play to the park. Y ya puedo estar aquí más segura. En mi país es más inseguro y él puede llegar para allá. Para mí es más difícil. Yo creo que cada uno de los organismos por los que tuve que pasar me dieron mucha seguridad. El que menos quizás fue el de la corte por lo de la orden de restricción, pero el resto, tanto la parte de inmigración, la parte emocional, la parte del refugio, la parte de la asistencia legal, yo lo que estoy es inmensamente agradecida por todos esos organismos. Pero quizás la parte de inmigración como que te abre una esperanza. Pude sacar mi licencia, mis hijos también pudieron sacar su licencia, pudieron entrar a la escuela. Yo pienso que algo que hubiese podido ser más útil para este caso, para cualquier caso, es la información, que muchas mujeres pues conozcan de estos organismos y de estas leyes que existen. Que traten de llegar a todos los ambientes, a todos los niveles sociales de mujeres, porque existen muchas mujeres maltratadas
y que no lo, o simplemente les da pena decirlo, que pudieran llegar a todos los ambientes a cada mujer, de cualquier nivel y de cualquier estatus social, que está siendo víctima de violencia psicológica o violencia física. En este momento estoy trabajando para seguir adelante con mis hijas. Quiero que ellas se conviertan en buenas personas en el futuro. Quiero darles una buena educación. Sé que tengo que trabajar muy duro para darles comida, ropa, zapatos y todo lo que ellas necesiten. El obtener seguridad para mí significó una paz muy grande y ganas de seguir adelante. Through this whole experience with being like involved in the community and like the help that agencies like this have helped me, like I've been able to like grow up and be a more independent person, and it has opened so many doors for me because now I'm going to college. Lo que yo le recomendaría a cualquier persona que esté siendo víctima de violencia doméstica es que busque ayuda, que existe, que es una ayuda verdadera y que hay leyes en este país que protegen a la mujer, que busquen ayuda y que no se dejen maltratar de nadie.